Muy buenos días a todos ustedes. En medio de una intensa actividad de campaña que se ha generalizado en los 300 distritos electorales del país, en los 17 estados con elecciones locales, en los 9 estados con elección de gobernador, el PRD intensifica su actividad de promoción del voto en el territorio, con la población, con los cientos de candidatos y candidatas perredistas. Pero hoy queremos tocar un tema de la mayor importancia que no debe perderse en medio de la intensa actividad electoral, de las acusaciones cruzadas, de las descalificaciones, de la luz de spots de radio y televisión, de las páginas de los diarios llenas de señalamientos de los aspirantes y de los contrincantes. Y es el tema que mayor preocupación genera entre la población mexicana. El tema del salario, lo que se puede adquirir diariamente con el salario que ganan millones de mexicanos. Hay que decir que en este momento el salario mínimo en la zona rural es absolutamente insuficiente para poder lograr satisfacer las necesidades básicas de una familia. El salario mínimo en este año, 2015, fue incrementado apenas en un 4.2%. ¿Qué se puede comprar con el incremento llevado a cabo en 2015? Con el incremento del salario se puede adquirir diariamente un huevo, 10 tortillas y un bolillo. Es lo que se compra con el incremento que el salario tuvo en el 2015. Y por lo tanto, el salario en la zona A, 70 pesos con 10 centavos, un total de 2.131 pesos mensuales, es claramente insuficiente para 7 millones de trabajadores que ganan este salario en el país. Por esa razón, y dado que en los últimos 27 años el poder adquisitivo del salario ha caído en un 79%, 79% menos de poder adquisitivo con lo que se gana, el Partido de la Revolución Democrática ha decidido realizar una jornada nacional a favor del incremento al salario de los trabajadores mexicanos, particularmente el salario mínimo. Y hemos decidido que esta jornada nacional se lleve a cabo el próximo 5 de mayo. ¿Por qué razón? El 5 de mayo el Partido de la Revolución Democrática cumple 26 años de vida. Fue fundado el 5 de mayo de 1989. Estamos cumpliendo 26 años. Y en lugar de una celebración festiva, de un acto con otras características, hemos decidido que los 300 candidatos y candidatas a diputados federales, los 9 candidatos y candidatas a las gobernaturas y la totalidad de nuestros militantes y dirigentes en el país, en cada distrito, en cada capital de estado, en la Ciudad de México, junto a la gente, con nuestros brigadistas, con nuestro esfuerzo diario, ese día realicemos una jornada de compromiso de que los legisladores que lleguen a la Cámara de Diputados presentarán en su agenda legislativa como prioridad el tema del incremento salarial. Es una demanda general en el país, es un compromiso público de los aspirantes periodistas, es la mejor forma de que miles y cientos de miles de integrantes del PRD festejemos cumplir 26 años de vida, luchando con la población en el territorio, recordando nuestro origen y comprometiéndonos con los millones de trabajadores que hasta este momento están trabajando duramente por sacar adelante a sus familias con un incremento y con un salario claramente insuficiente frente a sus necesidades. Ese es el anuncio que queremos hacer el día de hoy. Por otro lado, decir que los foros
Así gobierna el PRD. Han iniciado el domingo pasado en Acapulco de manera muy exitosa con la presencia del gobernador Graco Ramírez y del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que este domingo próximo continuarán en Morelia y que el 17 de mayo culminarán en la Ciudad de México el tercer foro que hemos programado. El recorrido por el país continúa. Mañana reanudamos la gira por entidades de la República. Estaremos en Sonora, estaremos en Campeche, estaremos en Michoacán. La siguiente semana corresponderá viajar a Chiapas, a Tabasco y a Veracruz, y luego continuaremos con el resto de las entidades animando a nuestros candidatos, porque los datos que estamos recibiendo al finalizar abril muestran que el inicio de las campañas del PRD en la República han empezado a tener su impacto positivo. El PRD está mostrando sus fortalezas. Los candidatos del PRD, 300 en todo el territorio, están trabajando de manera intensa, recorriendo su territorio, hablando con la gente, tocando puertas, haciendo actos de presentación de sus propuestas, debatiendo. Y esto ha empezado a mostrarse evidentemente en los datos que todas las encuestadoras, prácticamente, casi todas las encuestadoras que están mostrando el comportamiento después de 22, 23 días de campaña, muestran que el PRD ha incrementado su intención del voto de manera general en el país y de manera particular en estados de la República. Subrayo el estado de San Luis Potosí, donde nuestro candidato a la gobernatura y nuestros candidatos en distritos y municipios han incrementado su actividad y se nota en el porcentaje. Hemos superado ya el 20% de la intención del voto en San Luis y esperamos que en el mes de mayo entremos a la disputa con el PRI y el PAN para que en San Luis se configure un esquema de tercios como en otras partes de la República. En Baja California Sur, nuestro candidato a la gobernatura, con dos campañas muy vigorosas, la de Los Cabos y la de La Paz, ha también incrementado su porcentaje, con lo cual nos da confianza en que entraremos a la disputa del tercio mayor. Una sorpresa importante: en Sonora, nuestro candidato Carlos Navarro ha incrementado su presencia, ha mostrado claramente una mejor propuesta en el debate de hace unos días, ha sido la sorpresa en el debate de los candidatos a gobernador, y en medio de una descalificación mutua entre el candidato y la candidata del PAN y del PRI, Carlos Navarro está irrumpiendo. El viernes estaré por Sonora respaldando esa campaña de manera creciente en sus resultados. Y quiero compartirles algo. Normalmente no lo hago porque las encuestas internas son para consumo interno, pero esta noticia que nos acaba de llegar anoche es muy alentadora para nosotros. Contrariamente a lo que hace unos días se pensaba, que en Michoacán había un empate entre los tres aspirantes, no. Nuestros datos dicen otra cosa totalmente diferente. El PRD, como partido, con su candidato, ha llegado al 32% de la intención del voto. Solo como PRD. Nuestros aliados, el Partido del Trabajo al 4%. Al 4%. El PANAL al 2%. Encuentro Social al 1%. Es decir, nuestros aliados con nuestro candidato a la gobernatura están acumulando 7% de intención del voto entre los tres. El PRD el 32%. El PRI 24% con su candidato. Y su aliado 4% el Partido Verde. Y la señora Calderón, solo con su partido, 27%. Esto implica que a la hora de que se juntan las coaliciones electorales medidas el viernes y sábado pasado, la señora Calderón queda estacionada en 27% con su partido, la coalición PRI Verde llega al 28% de la intención del voto,
y el PRD, con sus aliados del PT, PANAL y Encuentro Social, se ha despegado ya con un 39% de intención del voto. Es la encuesta que se ha levantado sábado y domingo, viernes y sábado en la entidad michoacana, y nos da mucho ánimo de que las campañas del PRD y sus aliados en Michoacán están despegando de manera muy positiva. Estos son los datos que tenemos ahora. Sé que hay una guerra de encuestas, unas bien levantadas, otras preparadas ex profeso, pero no nos importa. Vamos a seguir trabajando intensamente. La promoción del voto de miles y miles de perredistas que están ya recorriendo el territorio está en plena efervescencia y en marcha. Lo más importante que el PRD tiene, que son sus militantes, están respondiendo muy bien, agrupados con los candidatos en el territorio, trabajando intensamente, recorriendo secciones, tocando puertas, llevando las propuestas de los candidatos casa por casa. Esta es la fuerza del PRD, la fuerza de sus militantes, de sus activistas, de sus equipos, de sus brigadas, en la totalidad del territorio nacional. Y eso me satisface sin duda alguna mucho como presidente nacional. Y si hay preguntas, con enorme gusto. Sí, ya tenemos una lista de preguntas. Empezaríamos con Liliana Padilla de Milenio. Liliana. Buenos días. Tengo un par de preguntas. Lo obligado, la decisión de este juez de exonerar a María de los Ángeles Pineda sobre delincuencia organizada. Sí, le quitan el delito de delincuencia organizada, solamente le dejan el de delitos contra la salud. Le piden a la PGR que lo integre bien, porque no lo hizo en el tema de lo que toca a delincuencia organizada. ¿Se le está cayendo el caso a la PGR o era solamente una cortina de humo lo que estaba sucediendo por el caso Iguala? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el fin de semana en Guerrero, pues otra vez vimos vehículos encendidos afuera del Congreso del Estado, todo como parte pues de las acciones a 7 meses de lo ocurrido en Iguala. Sin embargo, también tuvo un incidente Luis Walton, candidato de Movimiento Ciudadano, y ya lo tuvo también el candidato del PAN, Jorge Camacho. Quisiera saber qué clase de seguridad tiene Beatriz Mojica, porque al parecer la cuida Policía del Estado, o cuál es la seguridad que tiene ella, porque hubo una reunión con el fiscal del Estado y se decía que no hay un plan para cuidar a los candidatos. ¿No les preocupa que la candidata corra algún riesgo? Y ustedes eran promotores de que la Policía Federal cuidara a los candidatos, y pues esto no está ocurriendo, cuando menos en el caso de la candidata del PRD. Bien, en orden de tus preguntas. La Procuraduría General de la República está ante un reto mayor en el caso de la pareja Abarca. La PGR tiene la obligación legal de sustentar sólidamente las acusaciones contra ellos y probar las acusaciones, integrar las averiguaciones, aportar las pruebas, presentar contundentemente los datos, la información. El Poder Judicial, como es obligación, debe juzgar en función de las pruebas de cargo y valorar las pruebas de descargo en un proceso legal. Pero la PGR tiene la obligación de sustentar, después de meses de investigación, las acusaciones. Por lo tanto, el país está en este momento con los ojos puestos sobre la Procuraduría para determinar, para valorar qué es lo que está haciendo la PGR desde que abrió la averiguación hasta este momento. Y es claro que la PGR tiene una responsabilidad mayor en esa materia y que la opinión pública deberá estar muy atenta a lo que ocurra. La PGR no puede terminar en el ridículo de que todas las acusaciones que presente queden derrumbadas porque no pudo sustentarla con pruebas contundentes y solamente fueron dichos. La PGR está frente a un reto mayúsculo, ante lo cual nosotros estaremos muy pendientes. En el segundo caso,
Lamento muchísimo el incidente en el que se vio involucrado el candidato del Movimiento Ciudadano en Guerrero. Me parece que sería muy útil que la Policía Federal, que lo custodiaba, diese un informe de qué fue lo que ocurrió realmente, porque iba custodiado por Policía Federal. Y me parece que antes de especular de qué fue lo que ocurrió, la policía debiera informar al respecto. La candidata del PRD y del PT no ha tenido afortunadamente ningún incidente hasta ahora y ha recorrido la totalidad de los 81 municipios. Esperamos que tampoco ocurra ni con ella ni con nadie. Por lo tanto, seguiremos tomando medidas preventivas: viajar de día, viajar acompañada, avisar cuando llega, cuando sale de cada municipio, y si fuese necesario en cierto momento solicitar un acompañamiento especial, lo haremos. Hasta ahora no ha sido necesario, pero hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra ningún incidente grave en el marco de las campañas de Guerrero. Finalmente, una parte del movimiento social, cada vez más achicada, más pequeña, pero más radicalizada, ha vuelto a lanzar una ofensiva de acciones directas, cada vez con activistas mucho más agresivos y en menor número, intentando generar la sensación de que Guerrero regresa a la situación de octubre-noviembre del año pasado. Pero no es así. Guerrero está en un clima de estabilidad política y social. Se está llevando a cabo la campaña en 81 municipios, y cualquier acontecimiento que estos grupos radicalizados realicen en 1 o 2 municipios del estado, con acciones de 1 o 2 horas, por más espectaculares que sean, robando vehículos y incendiándolos, no van a poner en riesgo la elección en Guerrero. Estoy absolutamente seguro. Misael Zavala, del Universal, ahorita. Universal. Hola, Carlos, aquí estoy. Hola, Carlos. Bueno, ¿cuál sería entonces la agresión más grave para que el PRD pida seguridad para Beatriz Mojica en Guerrero? ¿Cuál sería para el PRD una de las situaciones pues para que pidan la seguridad? Por otro lado, hoy tenemos una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. ¿Con quién? Con Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y dice que la única forma de cambiar al país es transformar el régimen. ¿El PRD estaría de acuerdo en esto, en transformar el régimen? ¿Está de acuerdo en los dichos de AMLO? Y dice que pues que él tiene una responsabilidad para lanzarse como candidato para el 2018, pero bueno, acepta que muchos lo han llamado loco por lanzarse por tercera ocasión. ¿Qué piensas acerca de esto? Y pues creo que es todo. Primero, no suelo ser cronista de los aspirantes presidenciales que han empezado su precampaña. Están en lo suyo. El personaje que tú mencionas ha iniciado su precampaña y no voy a ser cronista de sus declaraciones, ni de sus aspiraciones, ni de sus intenciones. Serán las autoridades quienes determinen si es legal que inicie una precampaña presidencial ya formalmente en medios de comunicación y en todo el territorio nacional. Nosotros estamos en la campaña de diputados federales y de 9 gobernadores. Quien haya iniciado una precampaña presidencial ya es su responsabilidad. En el primer caso, no esperamos que haya un incidente mayor, ni lo invocamos ni queremos que ocurra. Queremos que la campaña se lleve a cabo en Guerrero en la mayor tranquilidad posible. Por supuesto, hay que tomar medidas preventivas para evitar que a cualquier candidato o candidata le ocurra un incidente mayor. Hasta hoy, los incidentes no han pasado a mayores y eso hay que celebrarlo. Qué bueno que no hemos tenido con los candidatos a la gobernatura actos que lamentar de proporciones mayores. Me preocupa la seguridad de todos los candidatos, de todos, de la candidata del PRD y también de sus contrincantes. Hago votos porque no se repitan esos acontecimientos y que se lleve a cabo la campaña en la mayor tranquilidad posible en Guerrero y que sean las urnas las que hablen con el voto de la gente y no la irrupción de grupos
violentos de cualquier origen y de cualquier signo. Pienso que en Guerrero son más, muchos más, miles, cientos de miles de guerrerenses que están participando en las campañas de todos los partidos. Acabo de estar en Guerrero el domingo, en Acapulco particularmente, y vi un entusiasmo desbordado. Estuve en Ciudad Renacimiento con miles de acapulqueños de la zona más popular de Acapulco, mujeres, hombres, niños, familias, con un clima de 38 grados, en un parque de Ciudad Renacimiento, desbordados con sus banderas, bailando, animando a nuestros candidatos. Ese es el clima de Guerrero. No es un puñado de activistas radicales asaltando vehículos privados e incendiándolos para tratar de dar la impresión de que Guerrero está en llamas. No es cierto. Guerrero está caminando en su elección y espero que el gobierno, el INE, el Estado mexicano siga tomando medidas para garantizar que los guerrerenses puedan votar el 7 de julio. Carmen Jaimes, de Televisa. Hola, Carlos. Buenas tardes. Sí, Carmen. Días. Días todavía. Bueno, en el caso de Guerrero me gustaría conocer tu opinión respecto de los cuestionamientos que ha habido sobre la actuación del gobernador interino, que hay como un consenso en que era lo más viable que fuera ratificado, pero no porque fuera el mejor, sino porque era como lo menos peor que continuara y que no se eligiera a otra persona para estar 6 meses, porque eso quizá hubiera sido más complicado, pero eso no es un aval a la actuación del gobernador interino. Me gustaría saber cuál es la opinión real del PRD, porque la población en Guerrero pues no vive ni de las campañas ni en las campañas. Esto es un asunto colateral, pero su vida cotidiana pues sigue, y ese es el cuestionamiento que se le hace a Ortega, en el sentido de que realmente como gobernador pues parece ser que no está operando. Hay una serie de cuestionamientos en ese sentido. Yo quisiera saber si hay un llamado del PRD a este personaje para que en estos 6 meses que le quedan pues se empeñe en no solamente hacer acciones superficiales, sino en hacer algo, aunque sean 6 meses, pues supongo que serán importantes para una gestión y no solo estar esperando a que se haga el relevo, por un lado. Y por otro lado, me gustaría conocer tu opinión respecto de lo que algunas declaraciones que ha hecho a su propio grupo René Bejarano, que parece que está dando instrucciones para apoyar a candidatos de otros grupos políticos en estas campañas, como si fuera una guerra interna. No sé si tengas noticia o no, fue un mensaje interno a su corriente, o si estarás pendiente de eso, porque entiendo que el partido tiene en sus estatutos establecidos lineamientos sobre ese tema, y no sé si quieras opinar sobre el asunto de Sonora. A ver, en el tema del profesor René Bejarano, no tengo ninguna información al respecto, ni versiones internas tampoco. Déjenme dudarlo. Yo no creo que ningún miembro del PRD esté en este partido buscando que al PRD le vaya lo más peor posible. No veo. Al contrario, veo miles, cientos de miles de gentes movilizadas. Los núcleos amarillos se ven por todo el país. Bueno, amarillos y fuchsias, porque ya traemos otro color de moda en las campañas. Muy bien recibido, por cierto, en muchas campañas. No digo que vayamos a cambiar de color, pero a lo mejor incorporamos otros colores. No veo ninguna actuación de esa naturaleza, y por el contrario veo al PRD en el DF desplegando todas sus capacidades, y ya se nota. Se nota en las delegaciones, se nota en el territorio, y se nota la intención del voto que en la última semana se ha movido hacia arriba a partir del inicio de las campañas delegacionales. En el caso de Guerrero, 2 cosas, Carmen. Primero, los diputados que constitucionalmente tenían la facultad de elegir al gobernador sustituto, lo hicieron con una amplísima mayoría, más de 2/3, un consenso político en el Congreso, que supongo que privó en la reflexión. Es preferible mantener la conducción del Estado en estabilidad a generar el arribo de otro gobernador que en pleno proceso apenas llegara a ver dónde están los teléfonos, dónde están los timbres para llamar a la secretaria.
Hay una curva de aprendizaje cuando un gobierno llega a hacerse cargo de un estado, y la curva puede durar de 15 días a 2 meses, cuando el periodo de gobierno ya es muy corto. Entonces el Congreso decidió, cosa que reconozco, déjame hacer una expresión pública de reconocimiento a los grupos parlamentarios de Guerrero que lograron un consenso para que Rogelio Ortega se mantenga como gobernador. Segundo, al gobernador Ortega hay que ayudarle, por supuesto. Hay que contribuir con él para que estabilice el gobierno de Guerrero plenamente, para que mantenga las interlocuciones que tiene con sectores muy diversos, para que mantenga la estabilidad en Guerrero de manera esencial, para que mantenga la prudencia en la conducción, para que se coordine con el gobierno de la República, para que garantice piso parejo a todos los candidatos en campaña, para que haga lo que tenga que hacer, no de manera espectacular, pero sólidamente en el trabajo diario y permanente. Son 6 meses de gestión. El 14 de junio habrá gobernadora electa, estoy seguro, cuando le entreguen su constancia de mayoría. Empezará un proceso de entrega-recepción entre julio y octubre de este año, con equipos conjuntos trabajando hacia el futuro, y me parece que es lo que hay que hacer con este gobernador al que le ha tocado una altísima y dificilísima responsabilidad. Cualquiera que hubiera sido electo como gobernador hubiera tenido el mismo problema y el mismo reto, sin duda alguna. Isabel. Sonora. En los estados hay muchos abusos de gobernadores, pero el gobernador de Sonora ha abusado de los abusos, no hay duda. Hay ahí una forma de gobernar como la que nadie quisiéramos que existiera todavía en el país. Abuso de las influencias, protección de los socios, utilización del poder para contribuir y ayudar a familiares y amigos, a cercanos, y una evidente colusión entre el gobernador en funciones y su gobierno con el candidato del PAN a la gobernatura. No es ni reciente ni es el primer caso, es un caso más de uso y abuso del poder, ahora por la vía de un trato privilegiado en materia fiscal, para darle un barniz de legalidad a algo que es evidentemente ilegal y criticable. La exención del pago de impuestos, el trato privilegiado a empresas, la ayuda por abajo de la mesa con subterfugios legales para dar la apariencia de que, de acuerdo con la ley, se les podía condonar millones y millones de pesos. Ese gobernador está terminando en el peor de los escándalos, pero espero que no se quede en un escándalo. Las autoridades fiscales están obligadas a investigar con detenimiento, puntualmente, este movimiento no solamente extraño, sino claramente criticable que se está dando en Sonora. Y el PRD en Sonora está siendo muy enérgico en el señalamiento que se está haciendo de estas actuaciones. En el debate de hace unos días, el tema salió, y ni el candidato del PAN pudo responder contundentemente a los señalamientos que Carlos Navarro, candidato del PRD de la gobernatura, le hizo públicamente. Isabel González, Excelsior. Gracias, buenos días, Carlos. En el tema de María de los Ángeles Pineda, me gustaría saber, ¿ya tienen la notificación de la Secretaría de Gobernación para poder interrogarla a partir de la comisión? Si ya se llevó a cabo, no se llevó a cabo, cuándo se va a llevar a cabo, eso me gustaría que lo precisaras. Y dices, bueno, es la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, pues que no se le caiga el caso y no quede en ridículo, como suele suceder cuando son casos de impacto en la opinión pública. ¿No les preocupa que a 6 meses de sucedidos estos acontecimientos no haya pruebas por lo pronto públicas que se conozcan, en donde se impute directamente a la señora Pineda de dar la orden de desaparecer a los muchachos, porque en las averiguaciones y en el proceso que está aún vigente, pues se le vincula con los Guerreros Unidos, pero no está señalada como una de las autoras intelectuales de esta desaparición? ¿Y qué está haciendo la comisión al respecto, esta investigación política que ustedes están haciendo? Esas dos partes en el caso de María de los Ángeles Pineda. Y
En el caso de Michoacán, me gustaría saber, en caso de que pues se ratifique, ustedes vuelvan a recuperar Michoacán, ¿qué van a hacer con Rodrigo Vallejo y su papá? ¿Cómo le van a ayudar a la PGR a terminar con ese vínculo que es evidente, pues que tenía con el crimen organizado? A ver, en el primer caso, hoy en la mañana hablé con Pablo Gómez, que sigue a la espera de una respuesta de la Secretaría de Gobernación para que autorice la entrevista con Abarca en el penal. El proyecto de informe de la comisión está listo y terminado. Me lo acaba de informar Pablo Gómez hoy en la mañana. Falta la pieza de esa entrevista. Con eso terminarían los compañeros de la comisión de integrar el informe político que deberá recibir el Comité Nacional a la brevedad posible. Terminando esta conferencia me comunicaré con el secretario de Gobernación nuevamente para reiterarle la petición de la comisión del PRD de que facilite el acceso de la comisión a esta entrevista. Segundo, hay mucha expectación sobre el desarrollo de este proceso contra los Abarca. La parte acusadora, que es la Procuraduría General de la República, tiene obligación legal ante el país y ante la sociedad mexicana de sustentar las acusaciones. Recuerden que en el terreno legal no basta acusar. Quien acusa, prueba. Quien acusa, prueba. Y la Procuraduría no puede salir con el ridículo de que hizo acusaciones pero no pudo probarlas, porque entonces tendrá que explicar por qué hizo las acusaciones. Nosotros vamos a estar muy al pendiente del desarrollo de este caso, por obvias razones, y colocaremos la principal responsabilidad en la PGR, que es la responsable legal de la acusación, es la Fiscalía de la sociedad. Por lo tanto, estaremos muy al pendiente del tema. Y en el tercer caso, nos encaminamos a un triunfo en Michoacán. Estoy seguro de que va a ocurrir. Michoacán necesita un nuevo rumbo, en muchos sentidos. Necesita desarrollar su economía, necesita culminar el proceso de recuperación de la estabilidad y de la paz, y ahí se requiere una actuación conjunta del gobierno del Estado con el gobierno de la República. Necesita convocar a lo mejor de la sociedad michoacana para, junto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, impulsar un nuevo proyecto para Michoacán. Y necesita un combate frontal desde el gobierno a la impunidad. Que no haya impunidad en Michoacán. Eso tendrá que ser tarea del próximo gobierno estatal. Los casos en particular que tiene el Poder Judicial tendrán que seguir su curso. Tendrán que seguir su curso. No somos nosotros quienes vamos a determinar ni asumir tareas del Ministerio Público. Pero en Michoacán está por terminar una larga noche que con la elección va a dar un paso, y con la toma de posesión del próximo gobernador empezará un nuevo periodo. Lo único que te digo es que Michoacán requiere un golpe de timón. Requiere un golpe de timón en muchos aspectos. Y tengo la seguridad de que el gobierno del PRD lo hará con el concurso de otros actores políticos mexicanos. Finalmente, Brenda Herrera. Sí, yo tengo varias preguntas. La primera es, en algunos sectores, particularmente en el del equipo de campaña de Guerrero, Guadalupe Acosta, Beatriz Mujica, se está hablando de que hay un autoatentado por parte de Walton. Quisiera saber si ustedes comparten esta percepción. Sería mi primera pregunta. La segunda, también se ha hablado de que el PRD negoció directamente con el secretario de Gobernación la pues ahora ratificación de Rogelio Ortega como gobernador. Me gustaría que usted nos confirmara si efectivamente tocó este tema con el secretario de Gobernación y en qué términos hablaron, se buscaron los votos para que fuera ratificado. Y bueno, usted dice que no tiene ningún informe sobre lo de Bejarano. Ayer el presidente estatal del PRD, Raúl Flores, dijo que ya había enviado a la dirigencia nacional
al menos 2 solicitudes para iniciar proceso de suspensión de derechos partidistas contra el diputado Jorge Cepeda y contra la exfuncionaria Liliana Araiza. Uno, por andar haciendo campaña ya abiertamente, incluso está circulando un video en donde Cepeda, le agradece a la gente del PAN a Cepeda su apoyo. ¿Del PAN? Sí. Y en el otro, efectivamente, en Magdalena Contreras, Liliana Araiza firmó este acuerdo de civilidad en el que no está incluido el PRD. Ella lo firma y se suma a este acuerdo sin, obviamente, la anuencia del partido. Incluso el dirigente estatal le pide a René Bejarano que se deslinde, advierte que se va a iniciar proceso de suspensión de derechos partidistas contra quien esté incurriendo en este tipo de contracampaña. Le comento todo esto porque usted dice que no tenía informe y esto es público, lo hizo en una conferencia de prensa, entonces quisiera saber qué postura va a adoptar la dirigencia, puesto que ya hay al menos 2 procesos de suspensión de derechos partidistas contra 2 personajes ligados a René Bejarano por 2 asuntos distintos en donde están haciendo campaña por otras fuerzas políticas. Gracias. Empezando por la tercera, me estoy enterando del tema. En mi oficina no hay ningún oficio en el sentido que me comentas y tampoco tengo conocimiento de los otros temas, pero me pondré en contacto terminando la conferencia con Raúl Flores para recibir un informe al respecto. En el tema del Congreso, la bancada del PRD en el Congreso estuvo muy atenta, viernes, sábado, domingo y lunes, de las negociaciones parlamentarias en el Congreso de Guerrero. Yo estuve el domingo todo el día en Acapulco, estuve muy al pendiente de estas pláticas, me dieron un informe detallado de cuál era la opinión de los grupos parlamentarios, me reuní con el coordinador parlamentario del PRD, con el presidente del partido en el Guerrero, hablé con los dirigentes del partido en el Estado, es decir, hubo una intensa negociación parlamentaria en el Congreso de Guerrero, hasta que se construyó el consenso. Por eso, la votación fue de arriba de 2/3, 34 votos a favor, se requerían 31 para los 2/3. Por lo tanto, celebro que los grupos parlamentarios hayan hecho uso de la práctica cotidiana. Se dialoga, se intercambian puntos de vista y se construyen consensos, se logró. Y eso lo celebro muchísimo. En el primer caso, Pero nada más ahí, la pregunta es, ¿usted platicó con el secretario de Gobernación o alguien del PRD platicó con el secretario de Gobernación para lograr esta mayoría de 2/3? toda la negociación se llevó a cabo en el Congreso de Guerrero, con el grupo parlamentario. El PRI tiene 13 diputados en el Congreso de Guerrero. Hubo que hablar con ellos, con su coordinador, por supuesto, con la bancada del PAN, con la bancada del PT, con la bancada del Verde. Creo que terminó solo un solo partido votando en contra, con sus 6 diputados. Los demás sumaron su voto. Y eso muestra que hubo un buen trabajo de conciliación, de acuerdo político, parlamentario, como ocurre en todos los congresos. Fue negociación parlamentaria en el Congreso de Guerrero, cosa que celebro y que yo respaldé. En el primer caso, no tengo información de versiones que ocurran en el equipo de campaña de nuestra candidata. Y vaya que yo estuve allá todo el domingo. Y ayer estuve en contacto con la candidata y con el enviado nacional del Comité Ejecutivo Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, no tengo información, pero reitero, en este caso como en otros, sería muy importante que para acabar con especulaciones, la Policía Federal, que custodiaba al candidato que tuvo el incidente, informara qué fue lo que ocurrió. Creo que esa versión nos daría más tranquilidad para tomar medidas preventivas de que no vuelva a ocurrir. Fundamentalmente para eso. Medidas preventivas, avanzadas, recorridos por las carreteras que donde van a ir los candidatos, en fin, las medidas que se tienen que tomar cuando andan candidatos recorriendo las zonas de Guerrero. Para que eso no vuelva a ocurrir, creo que lo que pasó con este candidato debiera conocerse en detalle para que todos los candidatos tomaran las medidas correspondientes. Pues muchas gracias. Gracias. Muy buenos días.